Señora Ramírez, bien hallada, muchas gracias por sus amabilísimas palabras. No va a haber ningún rescate de la banca española. Adelante. 2012. El gobierno de Mariano Rajoy aprueba una solicitud de rescate para el sistema bancario. Lo que se pide es apoyo financiero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto, es apoyo financiero. Aunque el ministro Luis de Guindos se niega a llamarlo rescate, la Unión Europea aprueba un préstamo de hasta 100.000 millones de euros que España tendrá que devolver con intereses. La burbuja inmobiliaria había estallado definitivamente. La crisis económica era imparable y el sistema bancario insostenible. Casi todos los bancos estaban inflados con activos inmobiliarios cuyo valor había caído en picado. Ahora los bancos obtendrían un rescate con fondos públicos que jamás iban a recibir los ciudadanos. Pero créanme que estas decisiones es imprescindible tomarlas para salir de esta situación. A partir de entonces, el Reino de España comienza a recibir la visita de los hombres de negro de la Troika. Acuerda con el gobierno de Rajoy no solo el rescate de los bancos en peor situación, sino también la creación de un banco malo público que reciba todos los activos poco rentables. Se trata de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o más conocido como Sareb. Esta sociedad será constituida con más de 1.600 millones de euros públicos procedentes del fraude, que representan el 45% de su capital total. A la Sareb le fueron transferidas todas las propiedades inmobiliarias de bancos rescatados, que habían perdido su valor debido a la crisis y el fin de la burbuja inmobiliaria. Este proceso se convirtió rápidamente en un gran negocio para grandes bancos y empresas privadas, cuyos grandes beneficios no han servido para devolver el coste del rescate bancario que hemos pagado entre todos. Y no solo eso, la Sareb continúa envuelta en la polémica porque es el causante de gran parte de los desahucios que se producen hoy día. Como buen negocio privado con dinero público, la Sareb adquirió todos estos activos tóxicos por encima del precio del mercado para continuar especulando, de modo que unos activos considerados tóxicos e improductivos son puestos de nuevo en circulación a un precio más alto de lo que les corresponde. La Sareb adquirió más de 197.000 activos tóxicos valorados en más de 50.000 millones, con la condición de sanearlos, es decir, venderlos en un plazo de hasta 15 años, que es el tiempo que tiene la sociedad para cumplir su cometido y liquidarse. Estos activos proceden de BFA, Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia Banco, Banco de Valencia, CEIS, BMN, Liberbank, Caja 3 y Banco Gallego. La Sareb comenzaría a comercializar estos activos con un sobreprecio aún mayor, por encima del 30% del precio de compra. Esto solo puede ser leído por el interés del gobierno por mantener la burbuja inmobiliaria y por convertir a la Sareb en un gran negocio para la banca. La banca está muy interesada en el funcionamiento de la Sareb, que en esencia es una compañía de medios y altos cargos de poco más de 100 personas y sin estructura territorial ni comercial. De modo que a través de los llamados servicers, las grandes compañías gestionan los activos de la Sareb. Los servicers son compañías gestoras de activos inmobiliarios de los que no son propietarios, pero por los que se llevan un buen pellizco. Algunos de estos servicers son Haya Real Estate, propiedad de Cerberus con José María Aznarijo como consejero de su filial española, Altamira Inmuebles, propiedad de un banco italiano y del Santander, Servia Habitat de la Caixa o Solvia, del Sabadell. A estos hay que añadirles Anticipa, relacionado con el BBVA, y Aliseda, perteneciente al fondo buitre Blackstone. Los beneficios de las operaciones de estos servicios no van directamente a la Sareb, sino que pasan de nuevo por la banca, que se lucra de gestionar activos que no posee y procedentes en parte de la inversión pública. Acompañando la gestión de los servicers, entran en escena las SOCIMIs, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Pieza fundamental para entender la joya que es la Sareb para la banca. Estas sociedades tienen como finalidad no la venta sino el alquiler de los activos inmobiliarios. La particularidad de este tipo de sociedades es que están exentas del pago del impuesto de sociedades. Con esto estas sociedades obtienen hasta un 25% de beneficio con respecto a cualquier otra forma de sociedad. Eso sí, sus accionistas deben pagar por los dividendos que reciben en la declaración de la renta, salvo por un pequeño detalle. Generalmente detrás de estas SOCIMIs se encuentran grandes fondos ocultos detrás de SICAVs que les permiten evitar el pago en la declaración de la renta. Los grandes fondos, a través de sus SOCIMIs, pueden gestionar la venta y el alquiler de sus inmuebles sin pagar un solo euro de impuestos por sus beneficios. Pero eso no es todo. El gobierno del PP introduciría en 2013 dos reformas claves en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Una es que los propietarios podrían ajustar el plazo obligatorio de alquiler en 3 años respecto a los 5 de la ley anterior. Y otra que desaparecería el derecho de tanteo en el momento que una vivienda es vendida junto con el resto de viviendas en un mismo bloque. Tras la adquisición en bloque de viviendas por parte de la SOCIMI, las inquilinas quedan indefensas ante un aumento en el precio del alquiler, que puede ocurrir sin límite superior y en un plazo de 3 años desde que se acordase el precio vigente, traduciéndose en desahucios. Y ahora la joya. En 2017 la Sareb presenta su SOCIMI Tempore Properties, con el objetivo de gestionar la parte de su cartera dedicada al alquiler residencial, valorada entonces en unos 175 millones de euros. La gestión final de estos 175 millones de euros en activos sería llevada a cabo por Azora, conocidos por la adjudicación de las 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, salpicado de irregularidades. La Sareb adjudicaría a su SOCIMI Tempore una serie de activos que finalmente acabaría vendiendo a unos cuantos fondos buitre. A los pocos meses de su creación sale a bolsa y el 75% de la SOCIMI pasa a formar parte del Texas Pacific Group. Como señalan desde el Salto, las SOCIMI se centran en la adquisición de vivienda en barrios periféricos y obreros, para convertir los alquileres residenciales en viviendas de uso turístico, y para expatriados con mayor poder adquisitivo, aumentando precios y beneficios. Esto mismo ocurre en San Fruitós del Vallès, donde de 42 vecinos afectados, 17 se han organizado junto a la PA para poder luchar contra la Sareb al imponer un aumento del 70% en el precio de sus alquileres, a riesgo de desahucio. Y así con múltiples casos en todo el Estado español, donde SOCIMIs asociadas a la Sareb desahucian familias, con el objetivo de conseguir la mayor rentabilidad posible para bancos y fondos de inversión. Todo esto, recordemos, bajo la mirada pasiva de la participación pública en estas entidades. Las familias luchan día a día por salir adelante y tener un hogar en alquileres sociales vendidos a grandes fondos y compañías que les quieren desahuciar. Hay que tener en cuenta que el Estado español avaló los más de 50.000 millones de euros que le prestó la Unión Europea. La parte de la deuda que la Sareb no logre devolver será abonada por el Estado. Pero es que la Sareb terminaba 2019, su 7º año de vida, con unas pérdidas de 947 millones de euros, y habiéndose deshecho de 18.500 millones en activo, un 36% de lo recibido. Por tanto, tiene solo 8 años para deshacerse del 64% de sus activos, descontando ya aquellos activos más atractivos para el mercado que han ido enriqueciendo por el camino a la banca y los grandes fondos. De no llegar al plazo establecido, sería el Estado español el que asumiría la deuda. La sociedad española deberá hacer frente entonces a la parte de los 50.000 millones de euros en aval que la Sareb no logre devolver. Todo esto mientras su presidente Jaime Echegoyen recibió 468.000 euros en 2018. Según un informe de 2016, el salario medio de un trabajador de la Sareb era de 110.000 euros. Todo ello sin apenas empleados porque la mayor parte de la gestión se hace a través de los servicers. Ahora nos toca preguntarnos cómo es posible que ocurra esto y se permita desde el Estado y el Gobierno. Al final, como ocurre siempre, son unos pocos lucrándose a costa de la miseria de muchos. En un contexto en el que la mayoría de los trabajadores jóvenes se encuentran en la precariedad y no tienen posibilidad de acceder a una vivienda a un precio asequible. Millones de familias se ven abocadas al alquiler, en un mercado cuyos precios se ven fuertemente influenciados por la presión comercial de la Sareb, que tiene un 45% de participación pública. La Sareb, la banca, los fondos buitre y sus SOCIMIs siguen apretando y forzando la inflación en el precio del alquiler, sin control por parte del Gobierno, empujando a los trabajadores a la periferia y desahuciando con apoyo del Estado. La banca y la Sareb, con dinero público y el aval del rescate, siguen enriqueciéndose a costa de un derecho básico y fundamental. ¿Seguirán nuestros gobernantes mirando hacia otro lado? ¿Qué papel está dispuesto a jugar en esto un supuesto gobierno progresista? ¿Está el gobierno con el pueblo o con la banca?